Causa número 8, expediente 4106-2023, proceso de habeas corpus, iniciado a favor de don Juan Norberto Rivero Lazo contra la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima y la Cuarta Sala Penal Nacional Transitoria especializada en crimen organizado. Ha solicitado informar sobre hechos la señora Marieta Elena Rivero Guillén. Asimismo, informará como abogado del demandante el doctor Aníbal Quiroga León y por la parte demandada en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial informará a la doctora Andreina Lucero Machaca. Una pregunta, primero los hechos y después el derecho. 5 minutos, por favor, para la exposición. Muy buenos días, estimada presidenta, señores magistrados del Tribunal Constitucional. He esperado largos casi 24 años para poder estar frente a ustedes y poder hablar de la injusticia que se ha cometido con mi padre, junto con mi familia, mi madre y mis hermanos aquí presentes. A mi padre recuerdo cómo se lo llevaron la madrugada a las 3 de la mañana de un 24 de marzo del 2001, acusado con cargos de terrorista y llevado a los calabozos de la DINCOTE. Un general del ejército con una carrera brillante, impecable, director de inteligencia del ejército que luchó por la pacificación de su país, a los calabozos de la DINCOTE. Tan irregular fue este secuestro, como lo digo yo, que esa detención del 24 de marzo no figura en la cuenta de su pena, ya que se le cuenta semanas después, desde el mes de abril, su carcelería, porque no tienen cómo justificarse que se lo llevaron de manera ilegal de mi domicilio. De ahí le abrieron 7 procesos, todos ligados al famoso caso del Grupo Colina. Hechos lamentables, por supuesto que todos nosotros lamentamos, incluido mi padre. Se le ha demostrado la inocencia a lo largo de estos 23 años de largos juicios. Se inició los procesos desde el año 2001, 7 de manera escalonada, todos con mandato de detención preventiva, una detrás de otra de manera independiente. Estos mandatos de detención en cada uno de los procesos han sido de 72 meses de mandato de detención preventiva. A mi padre se lo logra sentenciar con la famosa figura de autor mediato por el cargo que ocupaba por hechos de terceros en el caso Barrios Altos. Después de 12 años y medio preso, se dio la primera sentencia. Eso quiere decir que mi padre estuvo 12 años y medio preso con prisión preventiva sin ninguna sentencia, caso único en el mundo. Luego, el tercer proceso concluyó años después, el segundo proceso concluyó años después, donde lo absolvieron. Ahí ya teníamos abogado de oficio porque no contábamos con los recursos para sostener una defensa. Dicho sea de paso, mi padre ha tenido su pensión del ejército embargada, su única casa embargada para la reparación civil, que dicho sea de paso está totalmente pagada. El tercer proceso terminó el año 2017 por la demora de la justicia, esta justicia que para los militares actúa de esa manera. Terminó el juicio el 2017, en la primera condena lo condenan a la pena máxima en Barrios Altos de 25 años y en la segunda sentencia condenatoria el 2017 lo condenan a 20 años, igual con la misma figura de autor mediato, con prueba trasladada, sin ninguna prueba, a pesar que todos los colaboradores eficaces han declarado en todos los juicios que mi padre no participó ni recibían órdenes de él, ni tampoco él sabía de sus acciones.
Con prueba trasladada que porque lo sentenciaron en Barrios Altos era suficiente para condenarlo en el segundo caso a 20 años. Y lo más grave de esto, señores magistrados, es que esa sala, en una aclaración de sentencia, porque nunca puso principio ni fin de la fecha del pago de la pena, en una aclaración le dice que tiene que pagar la pena del año 2017 en adelante, como si él hubiera sido 2 personas, como si él hubiera estado libre. Él nunca salió de la cárcel desde 2001, tiene 23 años y 6 meses en una cárcel. Mi padre está pronto a cumplir 83 años de edad. La justicia lo que quiere hacer es que muere en una prisión. Esa es la condena que le han dado real. No le han dado una condena respetando ningún debido proceso, como ustedes van a evidenciar. De los 7 procesos, solamente han concluido 3 con sentencia firme. Lo han absuelto recién en primera instancia en el caso Pedro Wilca, que es histórico, que todos sabemos que murió por manos de Sendero. Lo han absuelto, pero aún ni siquiera se confirma su absolución. ¿Cuánto tiene que esperar? Así como van los plazos, solo se han terminado 3 de 7 procesos. Mi padre necesita 23 años más para que se concluyan sus juicios. Esa es justicia, señores. Además está juzgándose doblemente por el caso Cantuta. Mi padre, sepan que es un soldado de la patria que trabajó para la pacificación de su país y no merece ser tratado de esa manera inhumana por la justicia. Esto no es justicia para nadie. Sin embargo, vemos cómo los terroristas se les ha respetado el debido proceso, se los ha indemnizado, se los ha indultado. Pero un oficial de la patria no tiene ese derecho. Muy bien. Un minuto para que termine. Muchas gracias. Disculpen la emoción que siento. Es la primera vez que estoy frente a un tribunal y sobre todo al máximo tribunal de mi país, donde tengo toda la esperanza y mi padre sobre todo de no morir en una cárcel. Señores magistrados, ustedes, salvando las distancias entre lo divino y lo material, en este momento tienen en sus manos la vida o la muerte de mi padre. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. 5 minutos, señor abogado. Gracias, señora presidenta, señor magistrado. Sea la ocasión primera para saludar su designación como presidenta del Tribunal Constitucional. Y en segundo lugar, para señalar que el tema es trascendente, como los que hemos escuchado hace un rato, ¿no? Permítame la digresión, solamente no se puede tener a una persona demente en prisión, porque la pena requiere conciencia. Solamente los seres humanos pueden hacer eso. Es lo mismo que tener en prisión un caballo, o lo mismo por la cual no se puede juzgar a un niño, porque no tienen conciencia, y la pena requiere conciencia humana, pero para eso requiere una justicia humana. En segundo lugar, el caso General Rivera es un caso límite. El señor va a cumplir ya casi 83 años de edad. 1/3 de su vida ha estado en prisión, y cuando ha solicitado la justicia de los seres humanos se le ha sido negada. Una anécdota simplemente, señora presidenta. Él fue condenado, o fue procesado, perdón, por el caso Wilca, y ha sido absuelto. Pero el Perú ha sido condenado al sistema intermercado por el caso Wilca. Se ha dado una reparación civil a los deudos de la persona Wilca, porque se asume que el señor Wilca fue muerto por las fuerzas del orden. Y sin embargo en la justicia se ha demostrado que fue muerto por Sendero. Pero queda esa imagen, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del general Rivero, no se le ha contado toda la carcelería que ha tenido. Él sufrió carcelería en la justicia militar, no se la computan. Él sufrió carcelería desde el año 2001, no se la computan. Tiene más de 20 años en prisión, no se la computan. Y cuando solicita la refundición de la pena conforme a la ley penal vigente, así que la pena mayor subsuma la pena menor, a él no se le aplica. A él le suman las penas con una ley posterior. Sin embargo, el caso del señor Alarcón, en el mismo tribunal, en el mismo proceso, a él sí le ha refundido las penas. ¿Por qué? Porque hay un debate ideológico. Hemos ganado la guerra contra la violencia, hemos ganado la guerra militar contra Sendero, hemos perdido el debate ideológico. Los militares no deben salir. La Corte de Justicia que da libertad a un militar es una corte sancionada. En el Poder Judicial no es posible tener esto. Y cuando se dice que el primer bastión en la defensa de los derechos fundamentales está en el Poder Judicial, eso no es verdad.
En el Poder Judicial no hay justicia para ese tipo de cosas. Cuando hemos ido a la Corte Suprema a decir, mire, acá hay un tema de refundición de penas, el señor ya fue condenado, ¿no? Las penas menores tienen que no, se le han sumado. Y entonces, según la Corte Suprema, el general Rivero saldría en libertad el 2031, cuando tenga 90 años de edad. ¿Por qué? Porque le han sumado las penas. Pero uno le dice, pero mire señor, la ley penal no se puede aplicar para atrás. La ley penal no es retroactiva. Ah, ya. Lo que ocurre es que ahora, con la nueva ideología, la ley procesal penal sí es retroactiva. La ley penal sustantiva es la que no es retroactiva. Pero la Constitución no habla de eso. La Constitución dice ley penal, y la ley penal es hecho punible, valor normativo y sanción. No un crimen, no una pena, sin leyes. No hay pena que no sea parte del delito. No se puede escindir la condena material de la pena de la ejecución. Y lo dice la Constitución y lo dice el propio Pacto de San José. Ninguna persona puede ser condenada a una pena que no está prevista por la ley al tiempo de ejecución de los hechos. Solamente como título de referencia, porque mucho se dice respecto al debate de los derechos humanos y tal, y la gente se olvida de que las normas están en la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Nadie puede ser condenado por acciones o omisiones que al momento de cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable al momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del hecho la ley dispone de imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficia con ello. Es el artículo 9 de la Convención Americana. Y entonces, ¿qué ocurre? En esos casos se hace una artificialidad, se hace una analogía. Entonces, al final de cuentas, las personas terminan siendo condenadas por una interpretación analógica, extensiva, contraria al derecho penal. Entonces, ¿por qué a esas personas no se les refunde la pena? Porque no, señor. La refundición de las penas data de 2012 en adelante. A partir de entonces, las penas se suman. Antes no. Pero en el caso de general Rivero, no, lo que pasa es que es una ley procesal. Y la no retroactividad es para la ley sustantiva. Y esa división en la Constitución no existe, ni en el Pacto de San José. Y luego se dice, no, pero mire, uno de los casos que está procesado es una desaparición forzada. Y la desaparición forzada es un estado latente. Si bien el hecho se comete según una fecha antes, aparecen los restos después. Entonces se aplica la ley después. Y entonces es un sine die. No termina nunca. Eso determina que no solamente haya violación del principio de igualdad. Porque el señor Alarcón, la misma sala, sí le refunde las penas y al general Rivero no? Porque el general Rivero ha estado más de 15 años con detención preventiva, cuando la ley y el tribunal dicen 3 años como máximo. Termino en un minuto. ¿Por qué entonces, no es cierto, la aplicación de la ley no le favorece? Del tribunal depende que esta persona en la tercera edad esté en su casa. Ya le corresponde. Si tuvo alguna responsabilidad, ya la pagó hace rato. Lo que ocurre, señor presidente, y con esto concluyo, es que en uno de los procesos en donde le imponen una pena, no apela. Y no apela porque tenía la esperanza de llegar al día siguiente a su casa. Porque la ley dice que esa pena, que era menor, se le refundía. No estuvo en su cabeza jamás pensar que las penas se iban a sumar, porque la ley no decía eso. Y el tribunal le sumó las penas. Y cuando reclama de eso, la Corte Suprema dice, pero usted no apeló. Ya, pero la sentencia tiene errores, pero usted no apeló. Y acá entonces termino con un tema fundamental. ¿Para qué sirve el habeas corpus? Hace un rato una señora procuradora dijo, no, es un tema residual. La residualidad en la doctrina es para el amparo, no para el habeas corpus, porque el habeas corpus protege 3 derechos nucleares, solo 3 derechos vitales: la vida, la integridad física y la libertad corporal. Y es un tema que los jueces judiciales y constitucionales tienen que ver de oficio. No tiene que haber una apelación, no tiene que haber una formalidad, no tiene que estar en papel sello sexto al pedido de libertad. Si se determina que hay una detención arbitraria, debe disponerse de la libertad de una persona. Si se determina que está en peligro su vida, debe salvaguardar a esa persona. Si se determina que está siendo objeto de tratos humanos, crueles o degradantes o de tortura, tienen que cesar de inmediato. No depende de una solicitud, no depende. Por eso la legislación, señor presidente, y termino acá, y el Código Procesal dice que el proceso de habeas corpus es lo más informal que hay, porque solo defiende 3 derechos básicos. Y del tribunal depende en este caso que esta injusticia sostenida en el tiempo cese de inmediato y el general Rivero pueda regresar a su casa con su familia a terminar su vida. Él está condenado en vida. Él es una persona que prácticamente tiene una cadena perpetua, absolutamente ilegal e inconstitucional. Gracias. Tiene usted 5 minutos, doctora. Reitero los saludos, muy buenas tardes.
La Procuraduría Pública del Poder Judicial solicita se desestime el recurso de agravio constitucional presentado por la parte beneficiaria. Del análisis de la demanda de habeas corpus, bueno, ahora me sorprende porque es muy distinto a lo que en sus alegatos, a lo que dice en la demanda de habeas corpus. Entiendo porque no fue el abogado quien presentó esta demanda de habeas corpus, sino fue otro abogado. Se desprende de la demanda de habeas corpus que está solicitando o pretende que el juez constitucional declare fundada esta demanda y declare la modificación del inicio y el fin de la pena. Entonces, el término de las sentencias, con el argumento de que las resoluciones judiciales se habían emitido con la vulneración a los derechos constitucionales conexos a la libertad personal por cuanto por el recurso de nulidad 4104-2010 que confirmó la sentencia condenatoria en el expediente 28-2001. Refiere que se habría incumplido jurisprudencia de la Corte Suprema en el extremo de la refundición de la pena y sugiere que el cómputo debería de iniciarse el 16 de diciembre de 1993 y debería terminar el 8 de octubre del 2024. A ellos, señores magistrados, nosotros debemos de pronunciarnos de que esto no ha sido solicitado en la vía ordinaria. Entonces estaríamos ante una falta de firmeza de agravio constitucional. Puesto que esto no ha sido rechazado en la vía ordinaria, entonces, ¿de qué manera el Poder Judicial estaría transgrediendo los derechos ahora presentados por la parte beneficiaria? No se debe de perder de vista que del contenido del habeas corpus y ese carácter excepcional, previamente debe de cuestionarse todos los agravios que ahora se pretenden en la vía constitucional, en la vía ordinaria. Y no yéndonos más allá, ese distinguido Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, viene desestimando por improcedente las demandas de habeas corpus que no han solicitado o que indican el agravio constitucional y no lo hayan solicitado en la vía ordinaria. No yendo más allá, tenemos el expediente 1460-2016, proceso de habeas corpus en Lima, y también el expediente 640-2021, donde nos establece sobre los criterios o los presupuestos para el control constitucional, los cuales para la procedencia deben concurrir lo siguiente: que la violación del derecho fundamental haya sido alegado oportunamente al interior subyacente. Entonces, vale decir que cuando se trata de cuestionamiento vía de habeas corpus, estos han debido de ser cuestionados en la vía ordinaria. No se solicitó el tema de la refundición de la pena. Entonces, ¿de qué manera mi representada del Poder Judicial habría transgredido los derechos fundamentales del hoy beneficiario si no se nos ha dado oportunidad a poder pronunciarnos sobre ello? Por lo cual nosotros solicitamos se desestime el recurso de agravio constitucional. Permítame. Sí, la duplicata. 3 minutos. En primer lugar, señora presidenta, con todo respeto, no entiendo qué es lo que le sorprende a mi colega. A mí me sorprende su falta de información. Primero, porque aún en el supuesto que tuviera razón y no hubiésemos reclamado en sede judicial, aún si fuera así, el tribunal detecta que hay una detención arbitraria, tendría que imponer la libertad. Porque de eso trata. Esto no es un proceso formal. Esto no es un tema de papel sello sexto. Esto no es si lo dije o no lo dije, es saber si una persona está siendo detenida arbitrariamente y disponer su libertad. Pero el problema es que sí lo hicimos. A la cuarta sala liquidadora yo recurrí y le presenté un escrito el año pasado solicitándole expresamente la refundición de las penas, haciendo además una comparación con el caso del Alarcón. Esa cuarta sala liquidadora con la doctora Hayakawa, al señor Alarcón sí le refundió la pena. Hicimos un cuadro comparativo. Y le dijimos, por favor, haga lo mismo en el caso Rivero. Dijo que no. Y la Corte Suprema dijo que no. Y ahí es donde la Corte Suprema saca la tesis de que no, en el caso Rivero, como es un delito continuado, entonces sí se le aplica la nueva ley de la sumatoria de las penas. Entonces la información fáctica de mi colega está absolutamente errada. Sí lo hicimos y no sé qué me sorprende. Yo quisiera terminar con un escrito que he encontrado de un penalista, yo no lo soy, que dice cosas interesantes. Fabricar casos de lesa humanidad viola el principio constitucional de la legalidad. Los delitos de lesa humanidad no existen en la ley penal peruana. El problema práctico, dice, sin embargo, no radica tanto en la prescripción,
Si aún si fueran imprescriptibles no se puede tolerar procesos de 10, 20 o 30 años con 2, 3, 4 anulaciones por parte de la Corte Suprema. La Corte Suprema que representa a mi colega. Esa Corte Suprema que se dice que defiende los derechos fundamentales. El derecho a ser juzgado en un plazo razonable es una garantía constitucional. Está en el debido proceso y está recogido por la Corte Interamericana. ¿Cómo un Estado de Derecho, cómo un Estado constitucional puede permitir juzgar 20 años a una persona? 20 años, 22 años, una persona sometida a proceso. El tribunal mismo ha dicho en el caso Gleiser que una persona no puede estar sujeta a más de 2 años a una investigación fiscal porque viola el plazo razonable. Cualquier persona con un mínimo de entendimiento entiende que 20 años no es un plazo razonable y sin embargo eso se defiende. ¿Quiénes defienden la imprescriptibilidad? Defienden las violaciones flagrantes del plazo razonable. Así, señora, procesos penales contra militares y policías de 20 o 30 años per se son inconstitucionales. Si lo que se quiere es juzgarlo varias veces hasta lograr su condena con el disfraz de la imprescriptibilidad, entonces ya estamos fuera del Estado de Derecho. Y entonces no tenemos por qué estar en el Tribunal Constitucional. Absolutamente. Hemos sucumbido a las reglas que no son de derecho, a la arbitrariedad y al abuso total por parte del Estado. Si lo que se quiere juzgar varias veces tal, no se puede llamar imprescriptibilidad a juicios que permanecen abiertos hasta que el sistema logre la condena del imputado. Y luego se aplican las leyes retroactivas y luego no se les prescribe y luego se les mantiene hasta que se mueren en la cárcel. Por último, hasta que una persona demente y senil sigue en la cárcel. Y el INPE dice, no, pues yo no tengo reglas para hacer eso. Nos hemos deshumanizado por completo. ¿Por qué? Porque vivimos en una guerra civil ideológica que no termina. Y no terminamos por decantarnos. Gracias. La réplica. Muchas gracias, señora magistrada. Nosotros nos ceñimos a la demanda de habeas corpus, en la que el cual su petitorio refiere de que a otros coprocesados de oficio se habrían refundido la pena del caso Cantuta y Barrios Altos. Sin embargo, quien tiene la carga de la prueba en una demanda de habeas corpus es la parte beneficiaria, y de la documentación aparejada que nos han adjuntado a la demanda de habeas corpus, pues se puede diferir que no se ha cuestionado esto en la vía ordinaria. Ahora, nos está refiriendo que sí se habría cuestionado, pero el presente habeas corpus no es sobre la denegación de la refundición. Yo me ciño a la demanda de habeas corpus que ha presentado. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? No se les ha dado oportunidad a los jueces constitucionales para que se puedan pronunciar sobre la refundición de la pena. Ahora nos está trayendo otro petitorio y no el petitorio que se presentó en la demanda de habeas corpus, por lo cual nuestra postura es que se desestime este recurso de agravio constitucional. Pasamos a las preguntas. ¿Quién quiere preguntar? Magistrado Domínguez. Gracias, presidenta. Doctor Aníbal Quiroga. Para que nos quede un poco, o nos quede mejor claro la sucesión de hechos, esa cadena de hechos, ¿no? Su patrocinado, entiendo, usted me dice que ha estado más o menos más de 12 años detenido o preso por prisión preventiva. 15 años. 15 con prisiones preventivas. Es decir, por ejemplo, fue absuelto de un caso, tenía que liberarlo, pero no podía porque tenía una prisión preventiva que duraba 15 años. Ya, quiere decir que más o menos 2016, 17 Así es. Fue su primera condena. Sí, si sumamos las penas que le impusieron y aún las que él aceptó porque ya vivía en su casa, a él le tocaría haber salido en 2016. Tiene 7 años de detención arbitraria, pero el cálculo del Poder Judicial va hasta el 2031, cuando cumpla 91 años. No, sobrepasa los 3 años de prisión preventiva. 7 años de prisión preventiva. Ya, y la sentencia, o sea, hay una primera condena, sí, correcto, de más o menos 25 años. 25 años, que luego es rebajada, me parece que a 20. Hay una segunda condena de 20 rebajada a 19. Y en esta primera condena fue condenado con otro grupo de militares y civiles. Sí. ¿Ya? Y esta situación podría en la eventualidad de que el tribunal se pronuncie, ¿podría incidir en los demás sentenciados? Bueno, bajo el principio de igualdad, toda persona que está en el mismo supuesto, sí, ¿no? O sea, digamos, hay un primer problema grueso de aplicación de la ley retroactiva. Hay un segundo problema grueso de la bilocación entre la ley procesal y la ley sustantiva, ¿no? Y los jueces dicen hoy día
Lo que es irretroactivo en la Constitución es la ley sustancial, pero la ley procesal sí es retroactiva y a uno le aplican la prescripción y le aplican el tema de la refundición de la pena y lo que se les ocurra, o el cumplimiento de la pena. Luego hay un tema en que los jueces se dicen, no, yo solamente pongo la condena, pero el cumplimiento es un tema que tiene que verlo el centro penitenciario. Hay una sentencia que es incompleta, lo condena, pero no le dicen en la sentencia cuándo empieza y cuándo termina la condena. Y cuando reclama eso, es que usted no apeló. Y pasa lo mismo que hemos escuchado hace un rato. Como no está el punto y coma, como no está, ¿no es cierto?, en el petitorio, como no está en lo que se dice, entonces no existe, como si fuese un proceso formal. Acá estamos hablando de determinar si hay o no hay una detención arbitraria en un Estado democrático de derecho. Si la hay, la persona tiene que ser liberada. Y si no la hay, aplaudiremos todos. Pero ese es el meollo del asunto. Acá hay una sucesión de procesos, sucesión de medidas judiciales, en donde hace rato la persona, si tuvo alguna responsabilidad, que no la tuvo, pero si la tuvo, ¿no es cierto?, ya cumplió ese rato. ¿Por qué no la tuvo? Porque el general Rivero era director de la División de Inteligencia del Ejército, que era un centro de acopiación de información. No tenía base operativa, no le ordenó a nadie, nadie de los testigos ha declarado contra él, nadie. Pero en el mundo civil, en el mundo donde no se entiende lo que hacen los militares, todo lo que sea servicio de inteligencia es malo, y todo es lo mismo, el CIE, el CIN, el DINTE, lo que fuere. Entonces, ¿qué cosa dicen los jueces? Estuvo en la División de Inteligencia, tiene que haber sabido, tenía que haber sabido, y por ese cálculo lo condenan. Y luego esas pruebas de ese caso lo trasladan hasta que llegamos al caso máximo, que es el caso Pedro Wilca, en donde es absuelto. Y una parte de la prensa protesta. Es absuelto, porque está demostrado que a Pedro Wilca lo mató Sendero, no el ejército, ni la Fuerza Armada. Pero sin embargo el Perú fue condenado en el sistema interamericano y hemos pagado reparaciones civiles a la familia de Pedro Wilca, como si el Estado fuera responsable. Pero el general Rivero y sus coprocesados han sido absueltos y esa solución está pendiente de ser ratificada en la Corte Suprema. Absuelto, inocente. Y eso se calla, eso no opera. Y entonces mientras haya concatenación de penas, no importa hasta que se muera o tenga cáncer o tenga una demencia senil, pero no importa, es ahí, porque es un símbolo de la reducción del Estado hacia la barbarie, que es lo que se quiere terminar. Por eso mi colega no entiende lo que es un habeas corpus. Un habeas corpus es un recurso heroico para proteger la libertad. Hace 40 años el habeas corpus servía para luchar contra la arbitrariedad, contra la dictadura, contra el autoritarismo. Hoy día sirve, como ustedes lo conocen mejor que yo, para testear la constitucionalidad de los actos del Poder Judicial. De eso se trata. Revisamos detenciones preliminares, revisamos condenas injustas, porque ya ha dicho el tribunal que una medida cautelar de detención o una condena tiene que ser constitucional para ser válida. Y eso es lo que no les gusta. Pero esa es la verdad de las cosas. La persona ya cumplió su condena, ya tendría que estar en libertad. A partir del día siguiente, doctor, ya eso califica como una detención arbitraria. Ustedes han señalado que estamos hablando que debería haber salido ya libre en el año 2021. 2016. 2016. Sí, porque la condena refundida más los beneficios penitenciarios califican para el 2016. Pero como no lo pueden dejar en libertad porque es el general Rivero, director de inteligencia de los años 90, entonces le van sumando, como dice el texto, le van sumando escalonadamente procesos y medidas. Y por último, falsifican una interpretación, con todo respeto. Yo tengo 41 años y nunca me han llamado la atención por ser malcriado en una corte de justicia. Pero tengo que decirlo con todo que falsifican una interpretación y dicen, ¿no es cierto? Ya, sí, de verdad, no, la ley es irretroactiva, pero la ley es sustancial, la ley procesal sí es retroactiva. Esa interpretación es insostenible en el derecho penal y mucho menos en el derecho constitucional. El código, la Constitución o el Pacto de José no distingue, no dice lo que es irretroactivo es la ley sustancial, dice la ley penal y delito es hecho, sanción y pena. La ejecución de la pena es parte del delito, es parte de la norma penal. Y por eso no se entiende, mejor dicho, sí se entiende, pero no es admisible en un Estado de Derecho que una persona sea reducida en prisión a los 83 años, esperando todavía que cumpla hasta el 2031 90 años. Tiene un tercio de su vida en prisión, un tercio de su vida que ha sido separado de su familia, no ha visto a su familia, no ha visto a sus nietos, no conoce el crecimiento de sus hijos y está ausente. Y el Estado aplaude eso. Y la sociedad se beneficia con eso. La sociedad se siente realizado con eso. Y me parece que es inadmisible. Ya. Iba a preguntar por la irretroactividad, pero ya lo ha desarrollado en este momento. Gracias.
al abogado del Estado, algo que quisiera agregar ante los argumentos de Sí, señor magistrado. Como ya lo he mencionado, en la demanda de habeas corpus, el petitorio, ya lo mencioné, y está pidiendo una modificación del inicio y el fin de la pena. En todo caso, ¿acaso la pretensión constitucional en la demanda de habeas corpus debe cambiar a la pretensión constitucional en el recurso de agravio constitucional? En todo caso, si estaríamos hablando de una refundición de la pena, esto debió de ser planteado en el petitorio de la demanda de habeas corpus, lo cual no ha sido así. Gracias, presidente. El magistrado Morales quería preguntar. En relación al comentario final de la procuradora, de la abogada de la Procuraduría, claro, pero en el habeas corpus existe el principio de flexibilidad e informalismo, ¿no? O sea, el petitorio puede ser variado en este habeas corpus. Muchas veces se ha hecho esto en el Tribunal Constitucional. Aquí el punto concreto es el cómputo de la prisión, porque lo que está en juego es la libertad. Y bueno, nuevamente voy a citar la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, ¿no? Donde nuevamente estamos en un caso parecido al anterior, en el cual hay una prohibición de este tratado internacional sobre estas penas crueles, inhumanas y degradantes. Entonces lo que va a tener que valorar es este tribunal, esta refundición o no de las penas. En ese sentido, le pregunto al doctor Quiroga, ¿no? Usted que nos precise exactamente el petitorio, ¿no? Para que quede esto bastante claro en este debate, en esta audiencia. El petitorio exacto, que es lo que el tribunal debería decidir. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Usted lo ha dicho mejor que nadie. El habeas corpus se rige por un principio de informalidad. No puedo evitar contar un poco la razón por la cual se puso al Tribunal Constitucional para controlar los actos del Poder Judicial. En el año 68, después del golpe de Estado de Velasco, muchos ministros y diputados de entonces fueron expatriados. Uno de ellos fue el señor de la Jara y su esposa planteó un habeas corpus. Su abogado defensor era el doctor Bedoya Reyes. Y fue un caso muy sonado porque en el fondo, más allá del habeas corpus, si el doctor Bedoya, perdón, si el señor de la Jara regresaba o no de la Argentina, lo que se discutía era la legitimidad del golpe y la vigencia de los militares. Fue un caso muy sonado. Y al final, ¿qué cosa dijo la Corte Superior de Justicia de Lima? Improcedente la demanda. ¿Por qué? Porque no está la partida de matrimonio. No sabemos si la señora es la esposa o no es la esposa. Y la Corte Suprema confirmó eso. Por esa razón el constituyente puso al Tribunal Constitucional a controlar al Poder Judicial. Entonces, cuando se dice el Poder Judicial es la primera trinchera, la primera barrera de defensa de derechos fundamentales, eso no es verdad, eso no es una verdad histórica. Es exactamente al contrario. Entonces, por esa razón, el legislador de la 23506, primero, y del Código Procesal dicen, el habeas corpus es absolutamente informal. Puedes hacerlo de la misma manera como Messi firmó su primer contrato, en una servilleta. Puedes hacerlo por WhatsApp, puedes hacerlo por tele, puedes hacerlo por radio, puedes hacerlo por teléfono, porque no interesa la formalidad, como a mi colega le preocupa. ¿Qué cosa dijo el petitorio y cómo está el punto y coma y si hemos puesto mayúscula o minúscula? Interesa lo que se protege. La libertad de una persona, la vida de una persona. Doctor Entonces, Quiroga. el petitorio concreto es que el tribunal disponga la libertad del general Rivero en la medida que ya cumplió con creces la pena judicial que hace tiempo se le impuso. Con creces. Y a partir del año 16, su encarcelamiento supone una detención arbitraria por parte del Estado. Ese es el petitorio concreto y eso es lo que se espera que diga el Tribunal Constitucional. Y que gracias a esa sentencia, el general Rivero puede estar pronto en su casa con su familia como corresponde, a su condición y a su edad. Muchas gracias, presidenta. El doctor Hernández. Muchas gracias, señora presidenta. Una pregunta para el abogado de la parte demandante. En la demanda se señala que el beneficiario cumplió prisión en el fuero militar. Entiendo que fue por 5 años.
¿Me podría precisar las fechas aproximadas o lo más exactas que pudiese, los hechos, y si por estos hechos hubo después un proceso en el fuero ordinario, por favor? Sí, cómo no, señor magistrado. La pregunta es muy importante. Tengo acá en la mano, que está en el expediente, la constancia del fuero militar policial. Efectivamente, en la constancia, se deja constancia, si cabe la redundancia, que sufrió prisión militar 16 de junio del 95 hasta el 16 de octubre del 2001, es decir, 5 años. Nadie ha tomado en cuenta esta detención. Cuando se calcula el tiempo de detención, no se toma en cuenta. Esos 5 años no existen, no están en la historia, no están en el registro penalógico. Tengo acá en la mano el certificado penalógico de antecedentes judiciales, donde esos 5 años no están computados. Se computa a partir del 2001 en adelante. Entonces, el general Rivero tiene desde el año 95 hasta la fecha detención. Por supuesto que es arbitraria y nadie le computa, porque no interesa, porque es un militar, porque sube la DINTE, tenía que haber sabido, es responsable, a pesar de la solución. Entonces, todo eso suma para demostrar el hecho de que estamos ante una flagrante detención arbitraria. Una pregunta, doctor. Los hechos por esa detención y si fueron después objeto de otro proceso en la jurisdicción ordinaria, si fuera tan amable. Sí, los hechos fueron el tema de la imputación concreta fue negligencia por el caso Cantuta, ¿no es cierto? Y luego esa sentencia fue anulada y fue juzgado en el fuero civil y condenado como autor mediato, sin ninguna prueba, por la teoría de la autoría inmediata. Pero nadie contabilizó el plazo, a pesar de la anulación, nadie contabilizó el plazo de detención. Es decir, yo tengo un proceso, cumplo mi pena, ¿no es cierto? Después la Corte anula el proceso, me vuelve a condenar y los 5 años que me pasen nadie los computó. Y en caso Cantuta ha sido condenado por autoría inmediata, porque como era director del Servicio de Inteligencia, director de la DINTE en el Ejército, tiene que saber. Una pregunta, doctor. ¿Y en el proceso ordinario, en algún momento, o en algunos de los procesos ordinarios, se ha señalado este periodo que no está computado? Y si de ser así, ¿cuál ha sido la respuesta del Poder Judicial de por qué no lo computa? En todo momento se ha dicho, señor, en todo momento se ha demostrado, y el Poder Judicial dice, no, son hechos diferentes, ¿no? Se computa la pena a cuenta de cuando se tratan de los mismos hechos o hechos concomitantes. Pero acá, como no son hechos concomitantes, según el Poder Judicial no se cuenta. Tengo acá la resolución, si usted me permite, de la sala liquidadora, que nos niega la refundición de la pena. Y en el mismo caso, a un procesado, la sala dice, declararon procedente la solicitud de refundición de las penas solicitada por la defensa de José Concepción Alarcón González. Acá está. Y entonces la pregunta es, si esto no viene el derecho a la igualdad, ¿por qué la sala razona jurídicamente a favor de la refundición y ahí no aplica el tema retroactivamente, y porque en el caso de Rivero sí se lo aplica y le dice que no se entiende? Y eso es permanentemente convalidado por la Corte Suprema. Una pregunta adicional, señor abogado. Usted mencionó este criterio que sí, en los últimos tiempos, es el que asume el Poder Judicial de esta bifurcación, ¿no?, entre la ley penal sustantiva y la ley penal procesal ejecutoria. ¿De acuerdo? ¿Eso fue siempre así? No, esa es parte de una corriente ideológica que nace concretamente a partir del año 2000. Perdón, pero ¿es un tema interpretativo o hay alguna norma en la que se base ese cambio interpretativo? Por favor. No, es un tema absolutamente ideológico que nace a partir del año 2000. Nacen 3 cosas. Primero, el delito de peculado, según el Código Penal, solo lo puede cometer un funcionario público. Para ser sujeto pasivo tiene que ser funcionario público. Y entonces, los privados que participaron en la corrupción de Fujimori y Montesinos no podían ser acusados de peculado. No hay analogía en la ley penal. Lo máximo que pueden ser acusados era de receptación. ¿De acuerdo? Y entonces a alguien se le ocurrió decir, no, pero existe la figura del extraneus. El extraneus. ¿Y a qué nos llevó el extraneus? A que personas civiles, empresarios, que no eran funcionarios públicos, fueron juzgados como funcionarios públicos. Porque el funcionario público le trasladaba su condición de funcionario público. Si eso no es una analogía, no sé qué es. Segundo, cambiaban las leyes y se hacían más rígidas, ¿no? Subían las penas, ¿no es cierto? O se quitaban beneficios penitenciarios. Entonces las personas decían, a mí me tienes que aplicar. Y ahí viene la bilocación. No. La retroactividad benigna es para la ley sustancial.
La ley procesal se aplica de inmediato. Una interpretación que surge del tema ideológico, ¿no? Y el tercer caso es el tema de la refundición de las penas, de aquí para adelante y no para atrás. Pero a los que vienen atrás también se les suman las penas. Y viene un cuarto tema que ustedes tendrán que resolver en los próximos tiempos, pronto, el tema de la lesa humanidad. Clarísimo. La lesa humanidad no está prevista en el sistema peruano hasta el año 2003. No existe como figura penal. Pero los jueces y fiscales lo aplican. Los jueces del Poder Judicial que representa a mi colega lo aplican. ¿Y cómo lo aplican? Es que hay principios que son inmanentes. Y entonces yo reviso, hasta donde da mi modesto conocimiento de la Constitución, y digo, ¿cómo una persona puede ser condenado en base a un principio? Cuando la Constitución dice, nadie puede ser condenado por hechos que están descritos clara e inequívocamente en la ley previa a los hechos como una figura delictiva. Pero la han aplicado y la aplican permanentemente. Y entonces hay una ley interpretativa de eso que ustedes tendrán que ver pronto y tendrán que decidir. Esos cuatro temas surgen como una consecuencia ideológica a partir del año 2000. El extraneos, la aplicación de la ley retroactiva en materia supuestamente procesal penal, el tema de la refundición de las penas y el tema de la lesa humanidad. Resultado, hacemos analogía, hacemos interpretación extensiva y aplicamos la ley penal contra la esencia básica de hechos. Inclusive, lo que no se dice, señor magistrado, contra el propio Pacto de San José. La propia Convención Americana, y dice lo mismo la Convención Europea, y dice lo mismo el Pacto de Derechos Civiles del Hombre y Ciudadano, no se puede aplicar una ley penal de manera retroactiva. Gracias. Una pregunta para la abogada del Poder Judicial, y por favor, con mucho respeto a la institucionalidad, por cierto. Sin embargo, ese razonamiento de que si la parte no lo pide, parecería que el juez no tiene la obligación de preocuparse cuando es por medio de derechos fundamentales. ¿Es así lo que entendí o estoy equivocado en lo que usted mencionó? No, señor magistrado, ustedes como Tribunal Constitucional pues tendrían que verificar si se ha vulnerado o no derechos constitucionales. Pero nuestra postura es, ahora se está cuestionando una denegatoria de refundición de pena, por lo que estoy entendiendo del abogado de la parte... No, esa no fue la pregunta, eso me queda claro. La pregunta fue una afirmación que usted hizo, me parece de manera general, que como no se pidió, simplemente el juez no tendría que analizarlo, y eso me preocupa porque, como siempre se ha sostenido, y es parte de la creencia de este tribunal, y por eso la lógica de la residualidad, los jueces son los primeros llamados a garantizar derechos fundamentales. Entonces, por más que no se pida, más aún en un proceso informal como el habeas corpus, por más que no se pida, podría tranquilamente el juez advertirlo, porque se entiende que es una persona experta en derecho. Por eso, ese es un poco el comentario. O sea, ¿o yo entendí mal o es que usted tal vez quiso decir una cosa diferente, por favor? Sí, señor magistrado. Nosotros nos hemos referido a la falta de firmeza del agravio constitucional, que esto no fue solicitado en la vía ordinaria. Entonces, al no ser esto solicitado en la vía ordinaria, ¿cómo puede ser materia de control constitucional ahora si no fue solicitado? Entonces, no ha podido pronunciarse en la sentencia de primera instancia ni segunda instancia sobre esta refundición. Entonces, por eso nuestra postura es de que esto debe primero ser solicitado para poder ser materia de debate y no vulnerarnos el derecho de defensa. Muchas gracias, señora Presidente. Antes de ceder el uso de la palabra al magistrado Gutiérrez, doctor Quiroga, con todo respeto, pero le pido que en las siguientes respuestas sea lo más breve posible porque tenemos 10 informes más en el turno de la mañana. Gracias. Doctor. Gracias. Doctor, me preocupa lo que señala la procuradora, en el sentido que en efecto no estamos acá sobre una condena y no ha habido un pronunciamiento de lo que escucho sobre la refundición de penas, ¿no? Porque claro, el Código Penal del 91 que ha sido destruido contenía un modelo humanista, ¿no? Donde no advertía que la sumatoria de penas podía ser una posibilidad. Y ciertamente es bastante cuestionable la sumatoria. Pero si en el caso concreto no ha habido una pretensión y un pedido de que se refunda las penas, tomando en cuenta las circunstancias, el tiempo, etcétera, entonces tendría que ser una pretensión más, o sea, tendríamos que pronunciarnos más allá de la propia, o ante la ausencia de una pretensión concreta en sede penal. O sea, cabe la posibilidad de que puedan aún, hay posibilidad que puedan aún solicitar eso en sede ordinaria, o es que la urgencia de ser una persona en esta situación ya merecería por la supraformalidad del habeas corpus
tener además que pronunciarnos sobre este caso. Sí, doctor, la pregunta es muy importante. A ver, sí se ha pedido en el Poder Judicial. Voy a presentar esta tarde la evidencia de la solicitud al Poder Judicial, la respuesta del Poder Judicial y la diferente respuesta del Poder Judicial en el caso Alarcón y en el caso Rivero. Sí se ha pedido. Pero independientemente de eso, aún si no se hubiese pedido, en mi opinión, en mi modesta opinión, el tribunal tiene todas las posibilidades de disponer la libertad de una persona cuando detecta que su detención es arbitraria. Si una persona es detenida arbitrariamente por pasarse una luz roja y pone en su demanda que ha sido detenido por un tema de divorcio, el tribunal le dice, no, señor, sabe que vaya y rehaga su demanda y venga de manera conforme. Si el tribunal encuentra que la detención es arbitraria, la dispone su libertad. Eso es lo que estamos pidiendo. La demanda de Corpus es una plataforma, es una base para pedir un derecho constitucional. Lo que el tribunal tiene que constatar si hay o no hay detención arbitraria, si ya se cumplió la pena o no se cumplió la pena, por la razón que fuere, ¿no? Y si encuentra que sí, dispondrá la libertad. Y si encuentra que no, y que el señor está bien detenido y que le corresponde cumplir hasta los 90 años, lo tendrá que decir también. Pero yo entiendo que en un habeas corpus, bajo el principio de liberalidad de las formas, ¿no? Para no llegar al caso Bedoya, no al caso de Dajara, que negaron un habeas corpus porque no estaba la partida de matrimonio, ¿no es cierto? El tribunal tiene plena poder y plena posibilidad de detectar, porque las pretensiones son solamente tres: la vida, la integridad física y la libertad. Es decir, si una persona está en riesgo de su vida, no le va a decir, vaya, regrese, haga bien su demanda, ¿no? Si está siendo torturada, no le puede decir, un ratito, a ver, aclare su petitorio, ¿no? Lo mismo pasa con la libertad. El magistrado Ochoa, por favor. Sí, una pregunta. Doctor Quiroga, su patrocinado fue condenado en el fuero militar, ¿no? ¿Perdón? Su patrocinado fue condenado en el fuero militar, ¿no? Sí. ¿Sobre qué caso exactamente? En caso Cantuta. El caso Cantuta inicialmente se abrió un proceso en fuero militar y fue procesado por supuesto delito de negligencia y condenado a 5 años, ¿no? El delito de negligencia es un delito militar, perdóname, discúlpeme. Sí, termine. El delito de negligencia es un delito que está en la justicia militar y no está en el Código Penal, porque nosotros requerimos de voluntad, ¿no es cierto? En la justicia militar, la negligencia por sí sola es un delito, porque hay otro tipo de planteamiento de deberes y tal. Y entonces, por no haber controlado, no por haber hecho algo, sino por no haber tenido herramientas suficientes para controlar que no pase lo que pasó, entonces fue condenado a 5 años y cumplió esa pena. Pero luego la Corte Interamericana anuló los juicios militares y anuló las amnistías. Y entonces fue nuevamente reprocesado en la vía civil bajo la acusación de homicidio calificado y lo que está en la conducta. Esta condena, usted señala que se cumplió, fue una condena de 5 años. Sí. Se cumplió efectivamente porque hasta donde recordamos hubo una ley de amnistía, ¿no? Y se cumple efectivamente 5 años de privación de libertad, o salió libre antes, fue escarcelado antes de los 5 años. Se cumplió. La ley de amnistía lo que hace en el caso de Rivero es anular el proceso y anular la condena que él ya había cumplido. Por eso es que también va al Poder Judicial y dice, ¿sabe qué? No me insinúe, yo ya he sido condenado. El Poder Judicial dice, no, había sido condenado por negligencia, acá es por homicidio agravado. Pero en el caso de él se cumplió la condena plenamente. La ley de amnistía lo que hace después es anular el proceso y su condena. Y luego nadie se la computa. O sea, perdió 5 años de su vida en una cárcel militar y nadie se la computa. No cuenta, no sirve, no vale. Bien, no habiendo más preguntas, vista la causa, queda el voto. Muchas gracias.